Celebrimbor, el herrero artesano que junto con la ayuda de Anatar y cayendo en sus engaños, forjó los 3 anillos de los elfos, Naria, Nenya y Vilia, poderosos artefactos cuya existencia dio forma a la historia de la segunda y la tercera edad en la Tierra Media. Como artesano fue un referente entre los elfos, tan solo superado por su abuelo, Fëanor. Sin embargo, su obra fabricada con buenas intenciones resultó ser un engaño del señor oscuro Sauron y supuso su muerte. Maegobanen Melonin, yo soy Julia y en este vídeo voy a contaros la vida y los viajes del señor elfo Celebrimbor. En Eregion, los artesanos de los Wythe y Myrdain, el pueblo de los forjadores de joyas, superaron en astucia a todos los que alguna vez los habían forjado, con excepción del propio Fëanor. Y, en verdad, el más grande en habilidad entre ellos fue Celebrimbor, hijo de Curufin. Existen varias versiones sobre el origen de Celebrimbor que Tolkien redactó a lo largo de su vida. La primera que era un elfo Noldor de Gondolin, la segunda que era el hijo de Curufin y por lo tanto el nieto de Fëanor, que acompañó a su familia hasta Beleriand tras la matanza de Alqualondë, pero luego repudió a su padre en Nargothrond. La tercera versión explica que era un elfo Teleri, que había acompañado a Celeborn desde Valinor, y la última versión cuenta que era un elfo Sindar, descendiente de Daeron el Bardo. Sin embargo, la versión que finalmente se quedó como definitiva por Tolkien y la más aceptada es la segunda, con Celebrimbor siendo un elfo Noldor nacido en Naman durante los años de los árboles. Entre los 7 hijos de Fëanor, el padre de Celebrimbor era Curufin, el principal heredero del temperamento y las habilidades de Fëanor en la artesanía. A su vez, Curufin transmitió estas habilidades, pero no este temperamento, a Celebrimbor. El nombre de Celebrimbor se traduce del Sindarin como puño de plata. Tras el oscurecimiento de Valinor, Celebrimbor siguió a Fëanor al exilio en la Tierra Media. Su madre, cuyo nombre no se menciona, se quedó con el pueblo de Finarfin. Celebrimbor no realizó el juramento de Fëanor. Se desconoce si participó en la matanza de los parientes en Alqualondë. También se desconoce si cruzó el Belegaer en uno de los barcos robados a los Teleri, o si en cambio siguió a Fingolfin a través del Elcaraxe. No hay pruebas de que Celebrimbor estuviera en Beleriand durante los primeros años del Sol, pero los acontecimientos posteriores sugieren que vivió con su padre Curufin y su tío Celegorm en su reino de Himlad. El reino perduró hasta la Dagor Bragollach en el año 455 de la Primera Edad, en la que Morgoth rompió el asedio de Angband. Después de esta derrota, Curufin y Celegorm huyeron al suroeste con muchos de sus súbditos, incluido Celebrimbor, y se refugiaron con Finrod Felagund, el hermano de Galadriel, en su reino de Nargothrond. Aunque no eran más que refugiados e invitados en Nargothrond, Curufin y Celegorm buscaron el poder y rápidamente ganaron gran influencia entre el pueblo. Por su parte, Celebrimbor no participó en los planes de su padre y llegó a amar a Finrod. En el año 465 de la Primera Edad, las maquinaciones políticas de los hermanos obligaron a Finrod a entregar su corona a Orodreth y abandonar el reino. Su dominio duraría poco. Más tarde ese mismo año, los cautivos, liberados de las mazmorras de Tol Ingaorhoth, regresaron a Nargothrond y hablaron en contra de los hermanos, revelando su traición y poniendo al pueblo en su contra. Orodreth no permitió que los mataran y los exilió del reino. Cuando Celebrimbor se enteró de la verdad sobre las acciones de su padre y de su tío, se quedó horrorizado y se separó de ellos. No estuvo sujeto a su exilio y no los siguió voluntariamente. Se desconoce su paradero durante el resto de la Primera Edad. El paradero de Celebrimbor durante los primeros años de la Segunda Edad es incierto. Seguramente estuvo en Lindon bajo la protección y el gobierno de Gil-galad, rey de los Noldor, pero en algún momento se convirtió en un gran amigo de Galadriel y Celeborn, y en el año 750 de la Segunda Edad, Celebrimbor, junto con muchos otros de los Noldor exiliados, los siguió primero al lago Nenuyal y luego más al este para establecer el reino de Eregion, cerca de Khazad-dûm, el reino del clan enano de los Barbiluengos. Esto lo hicieron posiblemente por 2 motivos. El primero por el descubrimiento del Mithril, una piedra preciosa de gran valor y en la que Celebrimbor tenía mucho interés. De hecho, fue él quien le dio el nombre de Mithril, nombre que del Sindarin se traduce como brillo gris.
Y la segunda posibilidad por la que se instalaron y fundaron Eregion fue porque Galadriel tenía interés en estrechar alianzas con los enanos, para por si se necesitaban mutuamente en caso de una guerra, ya que comenzaba a presentir un creciente mal en la Tierra Media. Finalmente surgió una gran amistad entre los elfos de Eregion y los enanos de Khazad-dûm, como nunca antes se había visto, y Celebrimbor se convirtió en el señor de Eregion y el más grande de los Quaid y Myrdain, pueblo de los joyeros, quienes en su habilidad eran superados solo por Fëanor, el abuelo de Celebrimbor. Allí, Celebrimbor se hizo amigo de Narvi, un herrero enano con quien construyó las puertas de Durin, y Celebrimbor inscribió las palabras: «Habla, amigo, y entra», como muestra de la amistad que una vez existió entre un elfo y un enano. En un texto titulado El Elessar, escrito aproximadamente en la misma época que el de Sobre Galadriel y Celeborn, Tolkien da dos relatos dentro del universo de la creación del Elessar, una piedra preciosa de la que se dijo que aquellos que miraban a través de esta piedra veían cosas que estaban marchitas o quemadas, sanadas nuevamente, o cómo estaban en la gracia de su juventud, y que las manos de quien las sostenían traían a todo lo que tocaban curación del dolor. Según uno de estos relatos, el Elessar original fue fabricado por Enerthil, un renombrado herrero de Gondolin, quien se lo dio a Idril, la hija del rey Turgon, quien a su vez se lo dio a Eärendil, su hijo, y así el Elessar original pasó a Occidente con él en su viaje a Aman. Muchos años después, Galadriel le confió a Celebrimbor que lamentaba la inevitable decadencia y disminución de las tierras de la Tierra Media, y deseaba que hubiera alguna forma de contrarrestarlo, porque aunque podía ir al oeste a Tol Eressëa, todavía era demasiado orgullosa para hacerlo. «Quisiera tener árboles y hierbas que no mueran a mi alrededor aquí, en la tierra que es mía», respondió ella. «¿Qué ha sido de la habilidad de los Eldar?». Y Celebrimbor dijo: «¿Dónde está ahora la piedra de Eärendil? Y Enerthil, que la hizo, se ha ido». «Han cruzado el mar», dijo Galadriel, «con casi todas las demás cosas hermosas. Pero, ¿debe entonces la Tierra Media marchitarse y perecer para siempre?». Por lo tanto, Celebrimbor, que amaba a Galadriel, aunque ella se volvió hacia Celeborn de los árboles, comenzó a trabajar en la creación del segundo Elessar, porque, sin que Galadriel lo supiera, Celebrimbor solía ser un elfo de Gondolin y era amigo de Enerthil, aunque Enerthil lo superaba en la mayoría de las cosas. Sin embargo, aunque Celebrimbor logró hacer esta piedra aún más sutil y clara que la de Enerthil, debido a la influencia siempre presente de Morgoth en Arda, incluso después de su derrota en la Primera Edad, la luz de la gema tenía menos poder que la original, porque aquella capturó la luz del sol en su juventud. Sin embargo, el Elessar de Celebrimbor fue considerado la mayor de sus obras, con excepción únicamente de los Tres Anillos, y, con el Elessar en la mano, todo fue mejorando en Galadriel hasta que llegó la sombra al bosque. Pero después, cuando Celebrimbor le envió a Nenya, la jefa de los tres, ella ya no lo necesitó, así lo creía, y se lo dio a Celebrian, su hija, y así llegó a manos de Arwen y Aragorn, que se llamaba Elessar. Sin embargo, en las palabras finales del texto, Tolkien rechazó la idea de que el primer Elessar fuera obra de Enerthil y afirmó que ambos Elessar eran creaciones de Celebrimbor. Según el párrafo final del texto de Elessar, el Elessar original de Celebrimbor, que recibió Idril, fue a Occidente con Eärendil, y el segundo, que recibió Galadriel, fue hecho por él en algún momento antes de la aparición de Sauron en Eregion, ya que en el año 1200 de la Segunda Edad, el señor oscuro Sauron puso su plan en marcha para hacerse con el control de la Tierra Media. Tomó su forma bella y se hizo pasar por un elfo llamado Anatar, el señor de los dones. Primero viajó a Lindon, pero tanto Círdan como Gil-galad percibieron algo extraño en él y rechazaron sus bellas promesas. Así que viajó a Eregion, haciéndose pasar por un emisario de los Valar. Pero aunque Galadriel no confiaba en él y lo trataba con desprecio, fue aceptado por los herreros de Eregion, pues Celebrimbor deseaba en su corazón rivalizar con la habilidad y la fama de Fëanor,
Galadriel y Celeborn finalmente fueron despojados de su autoridad en Eregion, y esto se debió en gran medida a las maquinaciones de Sauron. Galadriel, con su hija Celebrian, partió hacia un asentamiento élfico conocido como Lindorinant, cruzando Khazad-dûm, mientras que Celeborn, debido a su aversión hacia todos los enanos y a no querer cruzar por sus mansiones, se quedó en Eregion, y desde entonces fue en gran medida ignorado por Celebrimbor y Anatar. Bajo la ayuda y los consejos de Anatar, hacia el año 1500 de la Segunda Edad, los Waith y Myrdain alcanzaron el apogeo de sus habilidades bajo la instrucción de Sauron, y comenzaron a forjar los anillos de poder. Con la presencia de Sauron, llegaron a forjar 16 anillos, los que luego el Señor Oscuro regalaría a los enanos y los hombres. Pero una vez Anatar se había marchado, Celebrimbor elaboró 3 anillos más, los conocidos como Narya, Nenya y Bilia, que portarían los elfos. Celebrimbor ignoraba las verdaderas intenciones de Sauron y no sabía que Sauron había incorporado una magia vinculante en los anillos. Cuando Sauron forjó el anillo único en secreto en el Monte del Destino, en las tierras de Mordor, y lo colocó en su dedo por primera vez, el engaño le fue revelado a Celebrimbor, y escuchó estas palabras: un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos a las tinieblas. Sauron forjó el anillo único, un anillo maestro que gobernaría a todos los anillos menores, para permitirle gobernar la Tierra Media, controlando a aquellos que usaban todos los demás anillos. Y entonces Celebrimbor decidió poner sus 3 anillos a salvo, enviándolos lejos de Eregion. Envió a Nenya y a Bilia a Lindon para que fueran guardados por Gil-galad y Círdan, y Narya fue llevado a Lothlórien para que Galadriel lo protegiera. Así estos anillos nunca fueron corrompidos por Sauron, y tras la batalla de la Última Alianza, los elfos pudieron utilizarlos para hacer el bien y conservar la belleza de sus reinos en la Tierra Media. Sauron tomó represalias atacando Eregion, devastando el reino y asediando su capital, Ostin-Edil. A pesar de que los elfos lucharan con valentía, Gil-galad enviara sus tropas comandadas por Elrond y los enanos de Khazad-dûm acudieran a su rescate, fracasaron, y Celebrimbor fue capturado en el caos y fue obligado, bajo tortura, a revelar la ubicación de los anillos menores, pero no reveló el paradero de los 3. Celebrimbor murió a causa de su tormento y su cuerpo fue acribillado con flechas y colgado en un poste. Y más tarde fue exhibido como estandarte cuando Sauron atacó los puertos grises. Y así murió Celebrimbor, uno de los elfos más importantes durante la Segunda Edad, y Eregion, su reino, quedó completamente destruido y abandonado. La influencia sobre estas tierras de Celebrimbor y sus elfos fue tal que 5000 años después, el aire que se respiraba todavía era puro y sano. Y el legado de Celebrimbor sobrevivió en su gran obra, Los 3 Anillos de Poder, los cuales en la Tercera Edad fueron clave para ayudar a los pueblos libres de la Tierra Media en la destrucción de Sauron. Espero que este vídeo os haya gustado. No dudéis en darle a like, suscribiros y activar la campanita si queréis ver más vídeos sobre la Tierra Media. Y nos vemos en el próximo vídeo. Na luego banet, pin.